Capítulo 56. La aplicación de la salvación. En este capítulo consideraremos los ministerios que tienen que ver con la aplicación de la salvación. Históricamente, esta consideración ha sido llamada el Ordo Salutis o el camino de la salvación, e intenta arreglar en orden lógico estas actividades implicadas en la aplicación de la salvación al individuo. Pero como la cuestión del orden de los decretos en el lapsarianismo, el Ordo Salutis en realidad contribuye poco en sustancia. El punto más discutido es la relación que existe entre la regeneración y la fe, de lo cual trataremos después. En vez de intentar establecer un orden, es más útil notar que ministerios son solamente de Dios, y cuáles involucran también al hombre. Y, convicción a, ¿qué es la convicción? Como hallamos en Juan 16, 8, 11, el Señor prometió que después del Pentecostés el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia, y de juicio. ¿Qué es la convicción? No es lo mismo que la conversión. Es convencer o refutar a un oponente de modo que se le haga ver el asunto claramente, ya acepte o rechace la evidencia. La idea de convicción es compleja. Implica los conceptos de examen autorizado, de prueba incuestionable, de juicio decisivo, de poder punitivo. Sea cual fuere la cuestión final, el que convence a otro pone la verdad del caso disputado en una luz clara delante de él, de modo que tenga que verla y reconocerla como verdad. Quien, entonces, rechaza la conclusión que viene con la exposición, la rechaza con los ojos abiertos y a riesgo suyo. La verdad vista como verdad lleva consigo la condenación a todos los que rehúsan darle la bienvenida. Note el uso de la palabra en Mateo 18:15. El hombre reprendido o convencido puede aceptar la evidencia y arrepentirse o no hacerlo, lo cual entonces resultará en más confrontación. La convicción, pues, ofrece prueba, pero no garantiza que la verdad se acepte, lo cual es necesario para la conversión. B. ¿Quiénes son convencidos? El mundo. ¿Se refiere esto solamente a los elegidos? No, puesto que el ministerio de convencimiento espera que algunos no acepten la verdad. ¿Se refiere a todos en el mundo? Probablemente no, puesto que incluye las especificaciones del pecado, la justicia, y el juicio, no solamente la convicción general que viene de la revelación natural. Tiene que significar una gran cantidad de personas, más que los elegidos, pero no todas. C. ¿De qué son convencidos? La convicción viene en las áreas específicas de pecado, justicia, y juicio. El otis puede significar, a causa de, carita sorprendida a saber, o una mezcla en las tres cláusulas. Por ejemplo, si a causa de, entonces el mundo es convencido del pecado de no creer. La justicia es aquella que Cristo proveyó en la cruz, vindicada por su ascensión al Padre. El juicio, bien puede ser el juicio futuro del pecador, garantizado por el ya consumado juicio de Satanás, o referirse al juicio de Satanás en la cruz. El orden es lógico. El hombre tiene que ver su estado de pecado, tener prueba de la justicia que el Salvador provee, y que se le recuerde que si rehúsa recibir a ese Salvador, encara condenación segura. D. ¿Cómo se efectúa la convicción? Es muy probable que haya varias maneras en el asunto. El Espíritu puede hablar directamente a la conciencia del hombre, la cual, aunque capaz de cauterizarse, todavía se puede convencer. Él puede hablar a través de la palabra escrita. También puede que él use el testimonio hablado o la palabra predicada. Pero ya sea que haya personas involucradas en efectuar este ministerio de convicción, si la convicción ha de llegar a un individuo, el Espíritu tiene que realizarlo. Estamos prestos a reconocer que la regeneración es la obra del Espíritu, pero algunas veces llegamos a pensar que nuestras presentaciones ingeniosas o convincentes pueden crear convicción. No es así. Aún esto lo tiene que hacer Dios. 2. Llamamiento a. El llamamiento general. Solamente una o dos referencias en el Nuevo Testamento usan la palabra llamar para comunicar la idea de una llamada general igualmente a los elegidos y no elegidos. Mateo 22:14 respalda claramente el concepto, mientras que 9:13 puede que también lo haga. Sin embargo, la idea se expresa claramente en pasajes como Lucas 14:16, 24 y Juan 7:37. Esta es la invitación general de Dios a los hombres a que vengan a Él. B. El llamamiento efectivo. Este es el llamado al cual solamente responden los elegidos, por fe, y que resulta en la salvación de ellos.
Esta es la obra de Dios, aunque Él usa la proclamación de su palabra. El llamamiento es a la comunión, la luz, la libertad, la santidad, y a su reino. 3. Regeneración a. El significado de la regeneración. La palabra, usada solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, significa nacer de nuevo. El nacer de lo alto ocurre en Juan 3:3 y probablemente también incluya la idea de nacer de nuevo. Es la obra de Dios que da nueva vida al que cree. De los medios de la regeneración. Dios regenera de acuerdo a su voluntad a través del Espíritu Santo cuando una persona cree el Evangelio como se revela en la palabra de Dios. C. La relación entre la regeneración y la fe. En la Declaración Reformada del Ordo Salutis, la regeneración precede a la fe, porque, se argumenta, un pecador ha de recibir nueva vida para poder creer. Mientras se admite que esto se declara solamente como un orden lógico, no es sabio insistir aún en esto, porque bien se pudiera sostener que si un pecador tiene nueva vida mediante la regeneración, ¿por qué necesita creer? Por supuesto, no puede haber ningún orden cronológico, tanto la regeneración como la fe tienen que ocurrir al mismo tiempo. Indiscutiblemente, la fe también es parte del conjunto total de beneficios de la salvación que es el regalo de Dios. Sin embargo, se manda tener fe a fin de ser salvo. Ambas afirmaciones son ciertas. Del fruto de la regeneración la nueva vida producirá nuevo fruto. En 1 Juan 2:29, 3:9, 4:7, 5:1, 4 y 18, algunos de los resultados de la nueva vida incluyen la justicia, no cometer pecado, amarse el uno al otro, y vencer al mundo. 4. La FEA. El significado de la fe. La fe significa confianza, certidumbre, contar con que algo es verdad. Por supuesto, la fe debe tener contenido, tiene que haber confianza o certidumbre acerca de algo. Tener fe en Cristo para salvación significa confiar en que Él puede remover la culpabilidad del pecado y dar vida eterna. B. La necesidad de la fe. La salvación es siempre por la fe, no a causa de la fe. La fe es el canal por el cual recibimos la dádiva de Dios de la vida eterna, y no es la causa. Esto es para que el hombre nunca pueda gloriarse, ni aun de su fe. Pero la fe es el único y necesario canal. Generalmente la palabra neotestamentaria para creer se usa con la preposición eis, indicando confianza o esperanza confiada en el objeto. Algunas veces es seguida por epi, que enfatiza la confianza como el asirse del objeto de la fe. A veces le sigue una cláusula que presenta el contenido de la fe. El verbo se usa con un dativo en Romanos 4:3. Pero sea cual fuere la forma, indica confianza en algo o alguien. C. Las clases de fe. Las Escrituras parecen distinguir 4 clases diferentes de fe. 1. Fe intelectual o histórica. Esto comprende la verdad intelectualmente como resultado de la educación, la tradición, la crianza, etc. Es humana y no salva. 2. Fe milagrosa. Esta es la fe de hacer o lograr que un milagro, y puede o no estar acompañada por la salvación. 3. Fe transitoria. Lucas 8:13 ilustra esta clase de fe. Parece ser similar a la fe intelectual excepto que es posible que incluya más interés personal. 4. Fe salvífica. Esta es la confianza en la verdad del Evangelio como se revela en la palabra de Dios. De los aspectos de la fe. 1. El aspecto intelectual. Esto implica un reconocimiento factual y positivo de la verdad del Evangelio y la persona de Cristo. 2. El aspecto emocional. La verdad y la persona de Cristo ahora se ven en un marco de interés y fascinación. 3. El aspecto volitivo. Ahora el individuo se apropia personalmente de la verdad y de la persona de Jesucristo y pone su confianza en Él. Mientras que se distinguen estos 3 aspectos, ellos tienen que integrarse cuando ocurre la fe salvífica. La persona cree en Cristo con todo su ser, no solo con su intelecto, sus emociones, o su voluntad. Posiblemente una de las afirmaciones más claras del contenido necesario de la fe salvífica se encuentra en las palabras del Señor a la mujer pecaminosa samaritana. Él dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Conoce acerca del don y de la persona, y entonces pide y recibe la vida eterna.